Well, good morning. My name is Travis, Buenos días, mi nombre es Carlos and we're excited to be here with you sharing this y morning. estamos emocionados aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. All right. Pastor Feeker, I didn't know you played sports, so that's good to know that. I want to see you Pastor out there Fikri, no next week. sabíamos que usted hacía deporte. So we've been in a sermon series about servant leadership this past month. Hemos estado en una serie de sermones que se llama Liderazgo Servicial aquí en la casa el pasado mes. And we've been looking at how did Jesus serve us? How did he display the characteristics of a servant? Y hemos estado estudiando cómo Jesús nos sirve a nosotros, cuáles son las características de un buen líder, de un buen sirviente. And we talked about what it means to lead with humility Hemos hablado de qué significa liderar con humildad, and to lead with wisdom, con liderar con to sabiduría, lead sacrificially. liderar sacrificialmente. And today we're talking about what it means to lead with compassion. Y hoy vamos a hablar de qué significa liderar con compasión. And here's what I want you to remember. Y esto es lo que queremos que usted se recuerde esta mañana. To be a leader who leads others with compassion, Para ser un líder que lidera a otros con compasión, we have to understand and experience Jesus' compassion for us. tenemos que entender y experimentar la compasión que Jesucristo tiene con nosotros mismos. So if you'll turn your Bible to John chapter 21, Así que si van a su Biblia a Juan, capítulo 21, that's where we'll be this morning. ahí es donde vamos a estar esta mañana. And we're looking at the story of Jesus restoring Peter to the Y ministry. vamos a estar viendo la historia donde Jesús restaura a Pedro a su ministerio. It's a story of Jesus having compassion and restoring Peter. Es la historia donde Jesús tiene compasión con Pedro. Now, in our day and age, most things are not worth restoring. Ahora, hoy día realmente no hay muchas cosas que tengan valor y tiempo para poder Some products are restaurar. made so cheap that it's better to just throw it away and buy a new one. Hay algunos productos que se hacen tan baratos que no vale la pena arreglarlo. So it might be a phone, it might be a TV. Puede ser un televisor, un teléfono que se rompa. We only spend time and effort restoring something if it has value, Nosotros invertimos tiempo y dinero en algo que realmente valga la pena restaurar. when it's worth the effort and worth the price. Si vale la pena el esfuerzo y el precio. Now, how many of you like to watch home renovation shows on TV? ¿A quién le gusta ver esos Anybody? TV shows donde Okay. restauran hogares? Brian, do you like that or you just do the work? He's like, I can't watch it on TV. A Brian sí le gusta. So we watch these home renovation shows in our family. En nuestra familia nosotros vemos esos shows como It's familia. one thing we could all agree on, to watch together. Es algo que todos podemos estar de acuerdo que podemos ver como familia. And in these shows, people are spending lots of time, money, and energy restoring homes. Y en estos shows las personas invierten mucho tiempo y mucho esfuerzo en restaurar estos hogares, estas And casas. they're doing this because there have been a lot of poor decisions made in the past. Y hacen esto porque han habido muchas malas decisiones sobre esta casa en el pasado. So if you come to our house, Si vienen a nuestra casa, in our dining room, en nuestra sala de comedor, we have a beautiful deep burgundy wallpaper that's been there since 1995. tenemos un papel en las paredes de color burgundy que es súper viejo. And it's so old and outdated that it might be coming back in style again. Es tan viejo que puede ser que esté a la moda nuevamente. But we have plans to renovate. Pero tenemos planes para renovar la casa. We have plans to go fix some poor decisions that were made in the past. Tenemos planes para arreglar unas malas decisiones que hicimos en el pasado. But sometimes it can be easy to look at a home and say, there's too much wrong here, too many bad decisions. Pero muchas veces podemos entrar a un hogar y decir, wow, hay muchas malas decisiones, It's esto not- está bien deteriorado. It's not worth restoring. Realmente no vale la pena restaurar Tear esta it casa. down. Vamos a destruir la There's no casa. value here. No hay valor en esta casa. So the question is, have you ever felt that way in your own life? La pregunta es, ¿usted se ha sentido así con su vida? Have you ever been in a place in your life where you've said, I've made too many bad decisions. ¿Te has encontrado un momento que dice, yo he tomado muchas malas decisiones? I've done a lot of things wrong, He hecho muchas cosas que están mal and it shapes how you view yourself. y eso moldea cómo te percibes tú mismo. And you start to wonder, am I worth it? Y te empiezas a preguntarle, ¿realmente yo valgo la pena? Am I disqualified from the call of God on my life? Yo estoy descualificado para el llamado que Dios tiene para mí. And so we're going to read a story today about Simon Peter. Y hoy vamos a leer una historia sobre Simón Pedro.
And he was wrestling with those same thoughts and emotions. Porque Simón Pedro estaba luchando con estos mismos pensamientos. And we're going to see how Jesus showed compassion on him and restored him. Y vamos a ver cómo Jesús le muestra compasión a él y lo restaura. We're going to find out what can we learn about how Jesus dealt with Peter. Y vamos a ver qué podemos aprender de Jesús, cómo él restaura a Pedro. So let's set the scene for a moment. Así que vamos a setear el escenario. So Peter was one of Jesus' earliest disciples. Pedro fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. He was a man of influence. Era un hombre de mucha influencia, He was a leader. era un líder, He was passionate. tenía mucha pasión, He would act before he thought a lot of times. actuaba antes de pensar en muchas ocasiones, He was bold. era muy valiente. In fact, Peter was the first one to declare that Jesus was the Christ. Y el hecho es que Pedro fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo. Right? Jesus said, "Who do you say I am?" Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién ustedes dicen que yo soy? And Peter said, "You're the Christ, you're the Son of God." Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. So he was bold. Él tenía mucha valentía, mucho coraje. After the Last Supper, Al final de la cena, when Jesus is predicting that some of the disciples would fall away, cuando Jesús estaba prediciendo que algunos de sus discípulos se irán, se Peter voltearán, speaks up and he says, "Not me. y Pedro se levanta y dice, I won't yo fall no, away. yo no me iré, nunca I me won't largaré. desert you. Yo siempre te I'll seguiré. die for you." Yo moriré por ti. Right? He was bold. Él tenía mucha valentía. When the soldiers came to arrest Jesus in the garden, Cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús en el jardín, Peter was the one to draw his sword to kill this soldier, Pedro fue el que sacó la espada y le cortó la to oreja al defend soldado Jesus. para defender a Jesús. I just got an earlobe. Y le cortaron la... So this is who La Peter oreja. was. Ese era quien era Pedro. So on the surface, he seemed committed. En la superficie él parecía que estaba comprometido. He seemed passionate. Él tenía mucha pasión. He was influencing others with that. Él tenía mucha influencia con otras personas también. But yet, in a moment where his community Pero en el momento cuando estaba con su comunidad and the society around him y la sociedad a su alrededor, and the whole world was watching, todo el mundo estaba viendo, he denied Jesus. él negó a Jesús. He denied him. Él negó a Jesús. So the question is, what happened? Y la pregunta es, ¿qué pasó? Jesus is being prepared to stand before Pilate to be judged and ultimately crucified. Jesús se está preparando para ir ante Pilato y ser crucificado. And when people come to ask Peter, "Hey, aren't you with him? Y cuando la gente viene y le pregunta y ven a Pedro y dice, Aren't you one of ¿no Jesus' estabas guys?" tú con Jesús? ¿No eres tú uno de ellos? Peter denies him and says, "No, I don't know Y him." Pedro dice, yo no sé, yo no soy uno de ellos. Even to the point when he's asked for the third time, "Aren't you with Jesus?" Al punto de que le preguntan 3 veces, le dicen, I mean, yo estoy the- seguro que tú estabas con Jesús. The Bible said that Peter cusses. Dice que, la Biblia dice que Pablo He called down maldijo, curses. maldijo. And he says, "I don't know him." Dice, yo no lo conozco. So all of his great promises and passionate declarations, Sus grandes declaraciones, sus grandes obras, what happened? ¿qué pasó? He was sold out for Jesus. Él estaba vendido por Jesús, And then, daba la vida por él. he denied him so quickly. Y en un momento lo traicionó. So when I look at this, So- I see a man who was maybe very self-assured of himself. So, cuando estudiamos un poquito a Pedro, vemos a un hombre que tenía un poquito de About how strong he was on his own. confianza en sí There you mismo. go. He said, "I'm not that weak. I'm not like these other guys." Él tenía mucha seguridad de sí mismo y dice, yo no soy como los demás. He Yo had a very high view of himself. tenía una alta impresión de él mismo. But perhaps he was just like all the other guys. Pero realmente quizás él era como los demás. Perhaps he's just like us, Quizás es como nosotros. where without Jesus, we're helpless. Porque sin Jesús realmente no somos nada. We cannot keep our promises. No podemos cumplir con nuestras promesas. We si no es cannot por él. fulfill our commitments No podemos completar nuestros comandos por eso. without the power of the Holy Sin Spirit. el poder del Espíritu Santo. We're not perfect. No somos perfectos. We're going to make mistakes. Y vamos a tomar errores. Vamos a And hacer Jesus knows this. errores. Y Jesús lo sabe. He knew it about Peter. Él lo sabía de Pedro. That's why if you go read the story of the Last Supper in the book of Luke, Así que cuando lo pueden ver cuando vamos al libro de Lucas, cuando están en la cena, and Jesus is predicting that Peter would betray him. Jesús está prediciendo que Pedro lo va a traicionar. Jesus says, "Peter, I have prayed for you." Jesús le dice, Pedro, yo he orado por ti. Sometimes we skip over that part.
Algunas veces brincamos por ese versículo. But Jesus himself prayed for Peter. Pero Jesús mismo oró por Pedro. And he prayed that his faith would ultimately not fail. Oró para que su fe nunca se quebrantara. If Jesus prayed for Peter, it should show us that we can't do this on our own. Si Jesús oró por Pedro, quiere decir que nosotros mismos tampoco podemos hacerlo. We need him every day. Necesitamos a Jesús And so we siempre can con nosotros. declare our faith in Jesus. Así que podemos declarar nuestra fe en Jesús And we can be loud about it. y podemos ser muy ruidosos, And muy say, altavoz con Jesus, eso I'll never fall away. y decir yo jamás te dejaré, Jesús. But without going to him every day and praying Pero sin tener una rutina, esa comunicación de oración and in con humility Jesús saying, God, I need you, y esa humildad de decir, Señor, yo realmente te necesito, we won't be able to make it. nunca lo podremos lograr. So Peter messes up. Así que Pedro mete la pata. He makes this big mistake. Él hace un error muy grande. And what does he do? Así que, ¿qué hace Pedro? The Bible says that he leaves. He goes outside. La Biblia dice que Pedro salió y se fue He weeps. y empieza a llorar, He's grieved a gemir over what he had just done. por lo que acaba de hacer. And I can't help but imagine what he's feeling in this moment. Y no me puedo imaginar cómo realmente él se sentía en ese momento. He betrayed Jesus, Él traiciona a Jesús and then Jesus dies. y Jesús literalmente ahí muere. It's over Se acabó. in his mind. Se acabó en su And mente. I can imagine the regret and shame and hopelessness he might have felt in Y that puedo moment. imaginarme cuán mal se sentía, el arrepentimiento que tenía dentro de su corazón. I mean, how many people regret the things they didn't say to a loved one before they passed ¿Cuántos away? de nosotros nos arrepentimos de no haberle dicho a alguien que amamos y que fallece? Or the things they didn't make right before it was too late? O unas cosas que no hicimos bien antes que fue muy tarde, muy tarde. So you can imagine what Peter might have been feeling. Así que imagínense el remordimiento que Pedro sentía dentro de él. Have you ever found yourself there? ¿Se han sentido ustedes en ese momento así? You make a mistake, you mess up, Donde metemos la pata y dañamos las cosas. and then you're looking at yourself saying, like, what have I done? How did I get here? Y dices, ¿cómo llegué yo aquí? Realmente no puedo, ¿cómo llegué? And the shame and condemnation can Y start to llega creep in. llega la condenación, tu autocondenación llega a tu mente todo You el say, I tiempo. never intended to do this. Y yo jamás tuve la I intención de hacer never esto. intended to be here. Yo nunca tuve la But here I intención de am. estar aquí. Y heme aquí estoy. And I could tell so many stories of people who were busy with the things of God in their life. Y yo puedo contar muchas historias sobre hombres y mujeres que estuvieron muy ocupados con las cosas de Dios. They were committed in serving Him, Estaban comprometidos en el servicio de and then de they la messed iglesia. up. Y de momento hicieron un error. And instead of running to God Y en vez de correr hacia Dios, and in humility and repenting, en humildad y en arrepentimiento, they ran away. realmente tomaron la otra vuelta y And corrieron that's where fuera. Peter is. He's in this place of regret. Y ahí es donde está Pedro. Pedro huye y está en esa And postura de he's counted arrepentimiento. himself out because of his sin. Y él mismo se descualifica por lo que acaba And de so hacer. that's where we pick up the story. Y aquí es donde vamos a recoger la historia. So let's look at John 21 for a moment. Así que veamos Juan 21, John 21, verses 1. el versículo 1. So afterward, Después, after what? ¿después de qué? That's important to know. After what? ¿Después de qué? Es importante entender el porqué. It's after Jesus' death, burial, and resurrection. Después de la muerte y la resurrección de Jesús. That's where we are in this moment. Ahora aquí es donde estamos ahora. That's important. Es importante entender esto. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias, and it happened this way, that Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. Después de esto, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. They were together. Ellos estaban juntos cuando Disciples pasó were esto. together. Los discípulos estaban juntos And Peter was there. y Pedro estaba con ellos. And I love this because I feel like there was enough gospel in Peter Y me encanta este versículo porque nos muestra a nosotros que había suficiente evangelio, suficiente fe dentro de Pedro
There was enough in him that he didn't just ultimately leave. Había suficiente dentro de él que a lo último realmente él no se alejó, se mantuvo en comunidad. He's still with the disciples. Se mantuvo con los discípulos. And I love to think, well, and I believe it, Jesus prayed for him that he wouldn't fall away. Y me encantaría pensar, y Jesús oró por él antes de él morir, para que él no se alejara de la fe. And those prayers kept him. Y esa oración He was lo still there. mantuvo fuerte a él, lo mantuvo en comunidad dentro. He was still in community. Él se mantuvo dentro de su I'll comunidad. tell you this, if you've messed up Si la has dañado alguna vez and you're trying to find where you're supposed to be, y estás tratando de encontrar dónde se supone que estés, you won't find it in isolation. nunca lo vas a encontrar aislado. At least Peter stayed in community. Al menos Pedro se mantuvo en comunidad. He may have been hurting and shame on himself, Él quizás tuvo mucho arrepentimiento y estaba súper dolido por lo que él hizo, but he was still there. pero él se mantuvo ahí. And then we move on to verse 3. Y ahí ahora nos pasamos para el versículo 3. Verse 3 says this, I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron para esa noche y no pescaron nada. So Peter goes to fish. Pedro sale a pescar. And this isn't like me and Carlos saying, hey man, let's go fishing next Y weekend. no es como que yo y Chávez decir, oh, vamos para el río, para el lago, y vamos a pescar este fin de semana, You know, for fun. por diversión. These guys used to be professional fishermen. Estas personas era su profesión, eran pescadores profesionales. Peter went back to his job, Él se fue a su trabajo de nuevo. right? Eso He's fue lo going que back hizo. to what he knew. Él regresó What else después, do I have now? regresó a su profesión. I'm just going to go keep myself busy with my work. Dice, pues yo me voy a mantener, no tengo nada ahora, Jesús murió, entonces pues voy a regresar a mi trabajo a mantenerme ocupado. That's the kind of fishing we're talking about here. Ese es el tipo de pesca que estamos hablando ahora. And so as you move on through this passage, we see that Jesus appears on the shore. Y cuando nos mudamos más hacia frente en este pasaje, vemos que Jesús está en la costa And he calls out and he says, hey guys, y'all got anything? y les dice, oye chicos, ¿pescaron algo? No. Ellos, no pescamos nada. And he yells, well, throw your net on the other side of the boat. Y le dice, bueno, pues tomen las redes y tírenlas al lado derecho del bote. And of course, we know they catch so many fish, they can't even haul it Y in. sabemos que ellos atrapan tantos peces que no pueden ni subir las redes a la barca. They end up just rowing in and just dragging it in. Tuvieron que simplemente arrastrar todo hasta la costa. But this scene is amazing because we've seen this miracle before, right? Pero es increíble, esta escena la hemos visto antes en la Biblia. This is the same miracle Jesus used when he first called Peter. Es el mismo milagro que Jesús usó para llamar a Pedro por primera vez para ser su discípulo. That's not by accident. Eso no fue un accidente. That's Jesus saying, Peter, I still believe in you. Eso es Jesús diciendo, Pedro, yo aún creo en ti. Your calling is not gone. Tu llamado no ha desaparecido. Your mistakes don't mean you're disqualified now. Tus errores no significan que tú estás descualificado. And so he wants Peter to remember his calling in that Y moment. él quiere que Pedro recuerde su llamado en ese momento. And when Peter recognizes Jesus, he puts his clothes on to get in the water, Y cuando Pedro finalmente reconoce que es Jesús, and he se runs to pone la Jesus. ropa He y sale runs to corriendo Jesus. donde Jesús. He runs to him. Sale corriendo donde él. And I love that picture. Y me encanta esa foto. If you're a parent here in the room today, Si tú eres padre o madre aquí esta mañana, don't you love when your kids run to you? ¿no te encanta que tus hijos salgan corriendo donde ti? Especially when they've messed up. Especialmente cuando hicieron algo mal. That's what I want. When my kids make a mistake and they sin, I want them to run to me. Eso es lo que yo quiero. Yo cuando mis hijos hagan un error, yo quiero que ellos salgan corriendo donde mí. I don't want them to go hide. Yo no quiero que se vayan a huir y a esconderse. I want them to know if I run to my Father, He'll accept me. Yo quiero que ellos sepan que si ellos corren a donde su padre, mi padre me va a aceptar. And He will help to heal me. Y él me va a ayudar a restaurarme, a sanarme. So Peter runs to Jesus. Pedro sale corriendo donde Jesús. And then we get to verse 9. Llegamos al versículo 9. It says this, when they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Jesus made a fire. Jesús hizo fuego. He cooked fish. Él cocinó los peces. He said, bring some of the fish that you have caught. Dice, traigan algunos de los peces que ustedes capturaron. And if we skip down to verse 12, Jesus said to them, come and have breakfast.
Y si brincamos al versículo 12 dice, vengan a desayunar, dijo Jesús. So Jesus cooks breakfast. Así que Jesús le hace el desayuno a ellos. He invites the disciples to come eat, Les invita a sus discípulos a tener desayuno para poder reencontrarse including nuevamente, Peter. incluyendo a Pedro. Peter, you're not excluded. Pedro, tú no estás excluido. I want you here. Yo te quiero aquí. In fact, if you go read, I believe it's in Luke, when the angels are talking to the women at the tomb, Si vamos a Lucas y recordamos que el ángel le habla a las mujeres que están en la tumba, Jesus says, go tell the disciples and Peter to come. el ángel le dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro que él está. Because Peter may have thought, like, I'm not in anymore. I'm not part of the group. Porque probablemente Pedro se sentía que ya era descualificado, no era parte del He grupo. names him by name. El ángel menciona por nombre a Pedro. Peter, I want you here. Pedro, yo te quiero aquí. But it's interesting to me that Jesus already had fish prepared. Pero algo interesante, ya Jesús ya tenía el desayuno hecho para ellos. And he said, y'all could bring some of your fish, Dice, ustedes pueden traer algunos de los peces, but I don't need it. pero yo no lo necesito. I don't need the work of your hands. Yo no necesito el fruto de tus manos. Peter, you going back to work isn't going to fix this, Tú, Pedro, si tú vas a ir a trabajar, esto no va a arreglar nada. but come eat with me. Ven, come conmigo. Come eat with me. Ven. So then let's skip ahead to verse 15. Y brincamos al versículo 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? And he answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, cuida de mis ovejas. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? And Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And he said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Por tercera vez Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro le dolió la pregunta por tercera vez y le dice, ¿me quieres? Así le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesus asked Peter 3 times, do you love me? Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si él lo ama. Peter denied 3 times. Pedro lo negó 3 veces. Jesus asked him this question 3 times. Y Jesús le pregunta 3 veces. He's restoring Peter in this moment. Estás restaurando a Pedro en este momento. It's interesting, Jesus doesn't say, Peter, do you respect me? Jesús no le dice, Pedro, tú me respetas, Do you fear me? tú me tienes miedo, Do you honor me? tú me honras, Do you trust me? tú confías en mí. He says, do you love me? Le pregunta, He wants ¿tú me amas? He wants to know where Peter's heart is. Él quiere saber dónde está el corazón de Pedro en ese momento. Jesus doesn't say, Peter, how much have you worked to fix this? Jesús no le pregunta, Pedro, ¿cuánto tú has trabajado para arreglar esta situación? How much have you wept? ¿Cuánto lloraste? How much have you fasted? ¿Cuánto ayunaste? How much have you felt sorry for yourself? ¿Cuán mal te sentiste por ti mismo? He asked him about his love. Él le pregunta, ¿cuánto tú me amas? That's what God was after, his heart. Eso es lo que Dios estaba detrás de su corazón. And Jesus asked him that first time, he says, Peter, do you love me more than these? Y Jesús le pregunta, ¿tú me amas más que a todos estos? Well, we've got our theologians on the front row, but I know commentators debate on what the these are. Y ahí tenemos nuestros teólogos aquí, sabemos que hay un poquito de disputa de cómo interpretar Is eso. it the other disciples? Se refería a algunos de los otros discípulos. Peter, do you love me more than these guys do? Le estaba preguntando, ¿tú me amas más que a que estos chicos me aman a mí? Peter halfway answers. Y Pedro más o menos le contesta. He just says, yes, I love you. Le dice, sí, yo te amo. He doesn't say, I love you more than these guys. No le dice, yo te amo más que a ellos. He que él said te that. ama. That's who he was a long time ago. Pero ahí es donde él estaba antes. He used to compare himself to others and say, I'm not going to fall away like they are. Usualmente él se comparaba con ellos y decía, yo no voy a ser como ellos. But he's different now. Pero ahora él es distinto. He's humble now. Ahora él es humilde. He's like, no, I did fall Le away. dice, yo sí I fracasé. love you. I'm not going to compare myself to these guys. Yo sí te amo y no me voy a comparar con ellos. Or were the these, it's talking about the fish.
¿O se refería más que a esto a los peces? Peter, do you love me more than your work? ¿Tú me amas más, Pedro, que tu trabajo? Peter replies, you know I love you. Y Pedro le dice, tú sabes que yo te amo, Señor. How does Jesus respond? ¿Y cómo responde Jesús? He doesn't say, are you sure? A ver, ¿tú estás seguro, Pedro? Did you see what you did? Tú acabas de ver lo que tú You hiciste. denied me. Me negaste. He doesn't say that. Jesús no le está reclamando. He tells Peter, feed my sheep. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. He tells him to lead. Le dice, lidera. Jesus is literally telling him, go lead my people. Jesús literalmente le está diciendo, toma y lidera a mi gente. And this is Jesus staying true to his word that Peter would be a rock that he would build the church on. Y Jesús se mantiene fuerte y firme en su palabra que dice que Pedro será la piedra por la cual la iglesia será fundada. So if you've ever made a mistake that you feel like is too big to come back from, Así que si sientes que hiciste un error y hiciste algo mal que jamás podrías retornar luego de hacer eso, Jesus himself restored Peter in this moment Jesús mismo está restaurando a Pedro and gave him a great calling y le dio un llamado grandísimo. where he reminded Peter of his great calling. Cuando le estás never recordando, left. le estás recordando de su llamado. And Jesus didn't put confidence in Peter's talent or his perseverance Y Jesús no puso confianza en el talento y las capacidades que Pedro innatamente tiene. because Peter was obviously capable of falling away. Porque pues, obviamente Pedro ya había fracasado. But Jesus put his confidence in the Holy Spirit's work in Peter. Pero Jesús puso la confianza en el Espíritu Santo que estaba trabajando dentro de Pedro. Jesus brings Peter back to the place of his calling. Jesús llama a Pedro de regreso al sitio donde fue llamado por The primera vez. miracle that he's performing again and the setting all remind Peter of that El moment. milagro que Jesús acaba de hacer le recuerda a Pedro de su comienzo con Jesús. And I'm sure as Peter's sitting around that fire eating breakfast, Y estoy seguro que Pedro está sentado con los otros discípulos alrededor de este fuego tomando el desayuno. he's probably really nervous. Probablemente estaba bien Okay, nervioso. I'm just gonna eat. Así que voy a seguir comiendo, quiet. me voy a quedar calladito And he's comiendo. probably replaying his mistakes in his mind. Y lo más seguro en su mente estaba, yo negué a Jesús, yo lo traicioné. I don't think Jesus is letting Peter ignore his sin, Yo no creo que Jesús estaba ignorando el pecado que él but he's cometió, reminding him of who he's called to be. pero le estaba recordando de quién él lo llamó a ser. Jesus doesn't dwell on Peter's past. Jesús no le está haciendo sentir mal a Pedro por lo que hizo en el pasado. Everything he says is looking forward. Todo lo que Jesús le está diciendo es para que mire hacia el frente, no hacia Feed my atrás. sheep. Alimenta mis ovejas. Go lead. Ve y lidera. It's looking forward. Es mirando todo el tiempo hacia el frente. You know, just this morning, as I was reviewing this message, Esta mañana, mientras estaba revisando el mensaje, one of my sons brought a toy to me. uno de mis hijos me trae un juguete a donde mí. It's an electronic toy with batteries. Es un juguete electrónico que tiene And a little baterías. while back, one of them wanted to see what would happen if they held it underwater. Y un tiempo atrás, uno de ellos quería ver qué pasaba si lo ponía en agua. Well, it doesn't work anymore. That's what happens. Bueno, pues ya no va a funcionar porque ya lo metiste en el agua. And as I'm looking at this toy, Y mientras estoy mirando este juguete, I was like, man, it's so easy for me to look at this and remember the mistake. es tan fácil pensar, wow, estoy viendo este juguete y puedo pensar en el error de que mi hijo lo puso en el agua. My human nature, like, immediately wants to go there. Mi naturaleza pecaminosa como ser humano, And- lo primero es pensar en que, ay, lo dañó. And in my head, I'm like, yeah, remember when you did this? You Y know? en mi mente es como que, ¿te acuerdas cuando lo Doesn't work metiste en el anymore. agua y tú crees que va a Don't cry about funcionar? it. It doesn't work anymore. No, dejas de estar llorando por esto. But I should be like, well, it's just a toy. And I'm thankful that my son is here with me. Y lo que debo pensar es decir, es simplemente un juguete. And Y I mi don't hijo want me lo him to trajo look donde mí. and I don't want him to look at that toy and remember that mistake every time Y either. yo no quiero que él cuando mire ese juguete recuerde el error que él cometió. You know, every time a politician runs for office, Cada vez que un político corre para la gobernación, all their past mistakes, todos sus errores del pasado we dig them up. los ponen They're on the arriba, news. los ponen en las Here are noticias. all the reasons why every leader ever should be disqualified. Aquí están todas las razones por las cuales cualquier líder de todos estos deben ser descualificados. But God isn't like that. Pero a Jesús, a He Dios didn't- no le gusta. He didn't dwell on Peter's past. Jesús no estaba diciéndole lo mal que hizo en su trabajo. He dealt with it. Él sí lo bregó, lo He resolvió. called Peter back to that moment, Llamó a Pedro a ese momento, but it didn't stop him from calling Peter to lead. pero no detuvo a Jesús de llamarlo y decir, ven y lidera.
Peter is repentant and humble in that moment. Pedro se arrepiente y es humilde en ese momento en And Jesus calls him aceptarlo. forward. Y Jesús lo llama hacia el frente. So we all know Peter becomes an amazing leader in the church, right? Sabemos que Pedro se convirtió en uno de los héroes más grandes en toda la Biblia. We see him preaching and thousands getting saved. Lo vemos predicando y muchísimos miles se convierten. God's using him to heal people. Dios lo utiliza para sanar a las personas. He's writing letters to the church that are books in the Bible now. Le escribe cartas a sus iglesias que se convirtieron en libros en la Biblia. And when you go read his writings in the Bible, Y cuando vamos y leemos sus cartas aquí en la palabra, you can see his compassion for the church, for the ustedes people. pueden ver la compasión que Pedro tenía por la iglesia. The way Jesus dealt with him impacted his whole life from that moment La forward. manera en que Jesús lo transforma y lo sana se refleja como la compasión que él tiene con la iglesia. He said, Jesus showed compassion on me, Jesús mostró compasión conmigo. and I want to show that exact compassion on Y ahora yo others. quiero mostrarles a ustedes, la iglesia, la compasión And de Jesús. this is exactly what the kingdom is. Y esto es exactamente lo que el reino de Dios es. It's not perfect people trying to do all the right things to No please son, God and get no, his favor. no son gente perfecta tratando de hacer todo el tiempo lo correcto. It's haciendo God bien. using humble, repentant people who will say yes. Es Dios usando personas humildes y que se arrepienten de sus pecados para utilizarlos para su iglesia. Who recognize I can't lead without Jesus, Que reconocen que no puedo liderar si no tengo a Jesús dentro de mí. but I'm willing to lead. Pero yo sí estoy dispuesto a liderar. So what are some areas God might call us to lead in? Entonces, ¿cuáles son algunas de las áreas de nuestra vida que Dios nos llama a liderar? So parents in the room, raise your hand. Los padres levanten sus manos. How do we lead our children? Nice. Still ¿Cómo two ustedes hands. lideran a sus hijos? Do we raise our voices at our kids? ¿Le subimos la voz a nuestros hijos? Do we put them down and shame them when they make a mistake? ¿Los humillamos y le decimos cuán mal lo hicieron? Sometimes I do things toward my children that I have to repent for. Algunas veces yo hago estas cosas y yo tengo que pedir perdón y arrepentirme de lo que hice. I have to repent to God Me tengo que arrepentir a Dios and to my kids. y a mis propios Say, hijos. I'm sorry, I shouldn't have done that. Perdóname, That was not no, like God. no debía hacer esto. Esto no fue algo santo, algo de Dios. But I want to model that for them Yo quiero modelarle Cristo a ellos so they can understand what it looks like to follow Jesus. para que ellos comprendan qué significa seguir a Jesús. What about in the workplace? ¿Qué tal en el trabajo? Raise your hand if you are a boss or you are an employee. Levante la mano si es jefe o es empleado. You might be both. Quizás es de las dos. Depending on how do you deal with an employee who's made a mistake? ¿Cómo trabajas con un empleado que metió la pata? There's not much you can do with a worker who doesn't want to own up to their mistake. No puedes hacer mucho con un empleado que realmente no se quiere arrepentir ni admitir que cometió algún error. But those that do, how do you deal with them? Pero con los que lo hicieron, ¿cómo trabajas con ellos? Do you always look at them through the eyes of that mistake? ¿Siempre los vas a mirar a través de los lentes del error que cometieron? Or do you build confidence in them? ¿O vas a instruir confianza dentro de ellos? Trust them again to go do what they Y need. vas a confiar en que ellos van a hacer el trabajo bien la próxima What vez. about in church? Raise your hand if you're in church today. ¿Qué tal en la iglesia? Levanta la mano si All está en right. la iglesia hoy. How do we serve one another in church? ¿Cómo nos servimos unos a los otros aquí en la iglesia? You all was it just last week that we all signed up? Okay, you all signed up for something last week. El domingo pasado todos nos apuntamos en las mesas You para signed up servir. to lead, Usted se alistó para servir en la and we're iglesia. all going to make mistakes as we do it. Y todos vamos a cometer errores But mientras how do lo we estamos bear with haciendo. one another? Pero ¿cómo bregamos el uno con el How otro? do we cuando encourage estamos one así? another? ¿Cómo nos motivamos el uno al otro mientras estamos haciendo esto? How can we be gracious with one another? ¿Cómo podemos tener gracia el uno con el otro? Especially if we're repentant and committed in the work that God has called us to do. Especialmente si nos arrepentimos y estamos unidos mirando hacia frente en el trabajo que Dios nos dio. So how do we lead like Jesus? That's the question. ¿Cómo lideramos como Jesús? Esa es la pregunta. My faith this morning Mi fe esta mañana was that God would set some people free today. es que Dios liberte a muchos de ustedes esta mañana. It's a sermon series on leadership, Es una serie de sermones sobre liderazgo. but you can't lead if you're bound. Pero tú no puedes liderar si tú estás encadenado. God is calling you to help restore people back to Him, Dios te está llamando a restaurar personas para que vuelvan a donde Él. but you have to be restored yourself. Pero tú tienes que estar restaurado primero. How do we lead like Jesus? ¿Cómo lideramos como Jesús? Number one, we need to understand and experience His compassion. Número uno, tenemos que
entender y experimentar la compasión de Jesús. Let him restore you. Déjalo que te restaure. You've made mistakes. Has hecho We errores. all have. Todos los hemos hecho. But the Bible says his grace is sufficient for you. Pero dice que su gracia es suficiente. And he wants to deal with that today. Jesús quiere trabajar contigo esta mañana. Look, if Jesus has compassion on you, Mira, si Jesús tiene compasión sobre ti, you need to have it for yourself too. tú tienes que tenerla contigo mismo también. Follow his lead. Sigue su ejemplo. Don't keep hating yourself because of what you've done. No te odies ni te lastimes tú mismo por lo que hiciste. God wants to set you free from that today. Dios te quiere liberar de eso. Be willing to go to him every day and ask for his help. Ve diariamente a donde Él, pídele perdón y pídele que te restaure. Be willing to repent and run to him at the drop of a hat. Esté dispuesto a ir a donde Él y a arrepentirte en medio de un segundo. The second thing, how do we lead like Jesus? ¿Cómo lideramos como Jesús? Have Segundo compassion for punto. others. Tener compasión por los demás. It's very simple. Es bien sencillo. Experiencing his compassion should make us grow in compassion for others. Experimentar esta compasión te deja para que tú tengas compasión para los demás. There are too many sheep in the world that need God, Hay demasiadas ovejas en este mundo que necesitan a Dios. but they need his freedom and restoration. Necesitan restauración, necesitan libertad. And he's calling us to be a part of that. Y nos está llamando a que nosotros He's seamos calling us parte de to eso. serve. Nos está llamando a que nosotros He's calling us to lead. sirvamos y lideramos. The world is dangerous and the stakes are high. El mundo es peligroso y hay muchos riesgos, We can't just sit on the sidelines anymore. pero no nos podemos quedar sentados en la banca. As we close, I want to share a story. Mientras cerramos, quiero compartir una historia ahora al final. So, maybe 17, 18 years ago, Alrededor de 17, 18 años atrás, I found myself at a place in my life where I was struggling with some things. yo me encontraba en un momento, una etapa de mi vida que estaba luchando internamente con muchas cosas. I was struggling with some decisions that I had made, Yo estaba luchando con unas decisiones que tomé, kind of living mediocre for God in some ways. teniendo esa vida de fe tibia entre adentro y afuera. And I basically had counted myself out on some things that God had called me to. Y yo básicamente me descualifiqué del llamado que Dios tenía para mí. Kind of, as Peter was, just kind of sitting in some of my mistakes and failures. Así como Pedro se sentó a arrepentir y a lamentar por lo que estaba haciendo, así estaba yo. And I had a man in my life at that time who was just helping me to follow Jesus better. Y había un hombre en mi vida que me estaba ayudando a seguir a Jesús. And this man recognized where I was. Y ese hombre reconoció dónde yo estaba. He could see where my mind and my heart were at that moment. Él podía ver dónde mi corazón y mi mente estaban presentes en ese momento. He knew I was kind of holding myself back because of my own sin, my own failures. Él sabía que yo mismo me estaba aguantando por mis pecados y por mis malas decisiones. And so he called me and said, I want you to meet me somewhere. Entonces él me llama una vez por teléfono y me dice, quiero que nos encontremos en este sitio. And so I got my car, Así que me monté en el auto, I drive and end up in Franklin conduce y me fui a Franklin, at an empty football stadium. en un campo de fútbol americano vacío. Do we have a picture of that? ¿Tenemos una foto de eso ahí? That's the spot right there. Ese es el parque a donde fuimos. So I met him there and we walk across the field and we walk up into the stands. Así que él y yo nos encontramos allí, caminamos a través del parque y subimos a las bancas. We're sitting way up high in these bleachers. Y nos sentamos en la banca más última, más arriba de esos bleachers. And he starts talking to me Y él comienza a hablar conmigo and he's basically saying, I know you've done some things you're not proud of. y él me dice, yo sé que has hecho cosas que no estás orgulloso de ellas. And you're condemning yourself for them. Y tú mismo te estás condenando por lo que hiciste. And God wants to free you. Dios te quiere liberar de eso. He wants you to walk a different way. Él quiere que camines de otra forma. But right now, you're just sitting up here in the stands. Pero ahora mismo estás sentado en la banca. You're on the sidelines. Estás en las aceras, en las líneas afuera. Honestly, you've kind of chosen to be up here. Básicamente, tú escogiste ponerte aquí, no dentro en el campo a jugar. You're not in the game. No estás en el juego. But God wants you to be in the game. Dios quiere que estés en el juego. God wants you to be active about the things He has for you. Dios quiere que tú estés activo para las cosas que Él te ha dado. He wants you to be free. Él quiere que tú seas libre.
But you gotta let this go. Tú tienes que soltar esto. God is not condemning you. Dios no te está condenando, He's calling you forward. te está llamando hacia el frente. And that day changed my life. Y ese día cambió mi vida. I had a decision to make. Tú tenías que hacer una decisión. Was I going to stay that way and stay in that mentality about myself? ¿Me iba yo a estar sentado en la banca con esta mentalidad de que yo me descualifiqué? Or was I going to run to God, ¿O iba a correr yo hacia donde Dios? repent, A and in arrepentirme, humility say, God, use me. en humildad decir, Señor, úsame. God, I want to follow you. Yo te quiero seguir, Señor. God wasn't disqualifying me, I was. Dios no me estaba descualificando, yo mismo me descualifiqué. And that man is my father-in-law now. Y ese hombre es mi suegro hoy día. He's not here today. I think he's serving at another church. No está aquí, pero está what he sirviendo en otra does, he iglesia. serves. Eso es lo que él hace, él le sirve. I don't know if he knew how that conversation would change the legacy of his family. Él no sabía que ese momento, ese día, iba a transformar el legado de toda su familia. But he had compassion on me. Pero él tuvo compasión sobre He mí. cared. A él le importaba. He was Jesus to me that day. Él fue Jesús ese momento para And mí. you may not have had anyone in your life treat you that way before. Y quizás no has tenido una persona que te trata así en tu vida. Maybe most of your life you've heard, you screwed up, get out of here. Quizás has escuchado personas que te digan, metiste la pasta, lárgate de aquí. Maybe you've heard, you didn't live up to my expectation, I don't want to see you again. No viviste a mis expectativas, así que tú no mereces estar aquí adentro. Maybe you've been living in shame. Quizás estás viviendo bajo la I culpa. don't know what kind of voices you've had in your life. Quizás estás viviendo bajo vergüenza y no sé qué voces estás teniendo en tu vida. And it may not be the voice of anybody else, it may just be your own. Y quizás no es la voz de nadie, quizás es tu propia voz diciéndote eso. And you're like, God can't use me. Diciéndote, Dios no me puede utilizar a mí. You may be saying, I'm not the worst person in the world, Yo no soy el peor de la persona de este mundo, but I'm just here. pero pues, yo estoy aquí. I experienced compassion through another person that day. Yo experimenté compasión a través de otras personas ese día. And I want you to experience it today. Y yo quiero que tú la experimentes hoy. And so if you never had anyone care about you like that, Si no has tenido a nadie que se ha importado por ti a ese punto, we care about you like that. nosotros aquí te Because queremos God does, así. because God does. Porque Dios le importa And we're here. y nosotros estamos aquí. And you showed up. Y usted se aparece aquí. God brought you here to be restored today. Dios te trajo aquí para restaurarte hoy. So if you're walking in shame, Así que si estás and you're caminando en being held back vergüenza by your mistakes, y tú mismo te estás aguantando por tus propios errores, God wants to free you today. Dios te quiere liberar hoy. That's what's going to make you a leader who's able to lead others with compassion. Eso es lo que realmente te va a convertir en un líder que puede liderar con compasión. And just to end, Para terminar, you may be saying, this is all great. quizás puedes decir, bueno, pues todo esto está muy bonito. You know, great stories, great, whatever. Está una historia bonita y está muy que me toca el corazón, But you don't know what I've done. pero realmente tú no sabes You don't know lo what que I'm yo a he part hecho. of. Tú no sabes lo que yo he hecho en mi pasado. How can Jesus just wave his hand and dismiss my sin? ¿Cómo es que Jesús puede decir, mueve la mano y dice, yo te perdono? How could he just do that for Peter and just dismiss his sin? ¿Cómo pudo haber dicho eso para Pedro? Simplemente mover la mano y perdonarlo. Because he didn't dismiss it. Jesús no olvidó lo que hizo. He paid for it. Él lo pagó. And that's why when we started to read that chapter, Y por eso fue que cuando comenzamos a leer este capítulo, that first word is afterward. la primera palabra dice después de. After Jesus died, was buried, and resurrected, could he do this for Peter? Después que Jesús murió y resucitó, Jesus can be gracious here because he paid for Peter's mistake. Jesús puede tener gracia por él porque ya él pagó por los errores de Pedro. Jesus said, Peter, I know what you did and I paid for it. Jesús le dice, Pedro, yo sé lo que hiciste I y ya know yo lo what you're a pagué. part of and I buried it. Yo sé lo que hiciste y ya yo lo enterré. I know what's controlling your life and I took it to the grave with me. Yo sé lo que está controlando tu vida y yo me lo llevé a la tumba conmigo. And now I'm back and I'm calling you forward. Y ahora estoy de regreso y te estoy llamando hacia el frente. We're not just erasing your sin, No simplemente estoy borrando el pecado, but Peter, we're dealing with your sin and we're moving forward. pero él trabajó con su pecado, lo sanó y lo llamó hacia el frente. And how does this chapter end? This story here in John? ¿Cómo acaba este capítulo? ¿Cómo acaba esta historia? Jesus says, follow me. Jesús le dice, sígueme a mí.
He repeats it again, follow me. Y se lo dice, sígueme a mí. That's what I told you 3 years ago, Peter. Fue lo que yo te dije hace 3 años And I'm telling you again, y follow te lo me. estoy repitiendo ahora. Don't Sígueme. worry about these other guys. Olvídate de los otros Don't worry chicos. about John and what he's going to do. No te preocupes de Don't worry about Juan. this guy over here or there. No te preguntes por aquel y por aquel. We're talking about you, Estamos hablando de and ti. you follow me. De tú siguiéndome a mí. Please stand to your feet. Levantémonos un momento. I know there are people in this room Yo that sé. needed to hear this today. Yo sé que hay muchos de ustedes aquí esta mañana que necesitaban escuchar esta palabra. During worship, I was just like, God, like, let it happen today. En la adoración estaba levantando mis manos y diciendo, Señor, deja que pase hoy. So if that's you, if you're in that place of just feeling shame, condemnation, or even just, you're just wondering, Así que si eres tú que te estás sintiendo con vergüenza, no tienes compasión sobre ti mismo esta mañana you're just wondering if God loves you, y te preguntas si Dios te ama, if you're worth restoring, que si vale la pena ser restaurado, if you have value, si tienes valor, you absolutely do. absolutamente sí tienes el valor. And if any of that is you, I want you to come down front right now. Y si ese eres tú esta mañana, te pido humildemente que te acerques hacia el frente We hoy. want to pray for God to restore you today. Hoy vamos a orar para que Dios restaure tu corazón y tu vida. Some of you already know God. Muchos de ustedes ya conocen al You're in Señor. relationship with Him. Tienen una relación con Él. That hasn't changed, that hasn't gone away. Eso no ha cambiado, pero no se ha ido. But He wants to restore you from those mistakes that are holding you back. Pero Él quiere restaurarte de esos errores y el pecado que tienes dentro de ti. There are others in the room that don't know Jesus at all, Y algunos de ustedes no conocen a Jesús realmente. and you need to be restored for the first time. Y tú necesitas ser restaurado por primera vez. Restored back to your Creator. Restaurado nuevamente por tu Creador. And this could be that moment. Hoy puede ser ese día. If you have the faith for it and you want it, Si tienes la fe donde debe estar, it's available to you. está disponible para ti. Let's pray. Oremos. Lord, God, just thank you for your love. Señor, gracias por tu amor. Lord, thank you for your compassion. Gracias por tu compasión. Lord, we don't deserve it, Señor, no las merecemos. Lord, thank you for dying on the cross for us. Señor, gracias por morir en la cruz. Thank you for the value that you placed in us. Gracias por el valor que tú instalaste dentro de nosotros. We don't get our value from anybody else. No recibimos valor de nadie más. Lord, you told us we were worth it, Tú dijiste que nosotros valiéramos la pena, but then you showed us we were worth it. pero también nos enseñaste que valíamos la pena. God, thank you for that. Gracias, Señor. Lord, set us free today. Señor, haznos libres esta mañana. Every person in this room right now who is struggling in their head A toda aquella persona que está luchando en su mente and in their heart, y en su corazón, thinking they can't be used by you. pensando que no puede ser utilizado por ti. Lord, thank you for healing that today Gracias, Señor, por sanarlos hoy and restoring us today. y restaurándolos hoy. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Our prayer team's down front. If that's you, please come down. Nuestro We're here. equipo de oración está aquí. Si necesita oración y quiere ser restaurado, por favor, venga al frente. We love you. Los amamos mucho. We'll see you next week. Nos vemos la semana que viene.